Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que podemos estar en este tiempo para alabar el nombre de nuestro Dios. Siempre es de bendición ser dirigidos en nuestro tiempo de cantar y de alabar al Señor por nuestros hermanos que Dios ha puesto en nuestra iglesia para hacerlo, dirigidos por nuestro hermano Marco. Gracias, hermanos, cada uno de ustedes. Les extrañamos mucho al estar viéndoles cantar a distancia. Sí, nuestro corazón se goza al alabar al Señor, pero también hay el deseo de poderles ver y tener comunión con ustedes, y así como con pues todos los hermanos. Gracias a Dios por ellos, por los que nos han dirigido en esta hora. Que el Señor les siga usando y manteniendo firmes en su fe en el Señor, guardándoles en este tiempo de prueba que estamos pasando, y que la gracia de Dios siga manifestándose en sus vidas. También pues queremos agradecer a nuestros hermanos que colaboran con nuestro hermano Esdras, nuestro hermano y su equipo, que con mucho amor y mucha entrega siempre se esfuerzan para que esto se pueda llevar a cabo por la tecnología, por el internet y todo lo que se necesita para que podamos estar compartiendo este tiempo, compartiendo los cantos, compartiendo la palabra de Dios. Y pues gracias a ellos, y que el Señor les siga bendiciendo, usando y dando capacidad para que la palabra de Dios siga avanzando a través del mundo. Y pues nos maravillamos de que Dios, nos maravillamos, pero a la vez lo entendemos. Dios está trabajando de manera asombrosa, milagrosa, sin el contacto físico. La palabra de Dios está llegando y está obrando en el corazón de nosotros y también de otras personas que han estado viniendo a los pies de Cristo por escuchar la palabra, y esto es maravilloso. Y nos recuerda que Él es el Señor de la obra. Él es el que hace la verdadera obra, y nosotros tenemos el privilegio de participar con Él en las diferentes áreas de su reino y de su ministerio. Pues como decía nuestro hermano Matt hace rato, hemos sido bendecidos al estudiar el Sermón del Monte. Si ¿te has perdido alguno de los mensajes? Pues velo, porque el Sermón del Monte es un sermón que, aunque tiene muchas perspectivas dentro de ella, sí va edificando sobre lo que ya nos ha dicho. O sea, si no escuchamos la introducción al sermón y las enseñanzas sobre las bienaventuranzas, sí vamos a tomar provecho al escuchar la palabra. No vayan a apagar su dispositivo al escuchar eso, si es que no estuvo. Pero las enseñanzas anteriores definitivamente contribuyen a que podamos aprovechar más. Y bueno, habiendo dicho eso, este estudio ahorita será de beneficio para su vida espiritual, y la próxima vez que venga al Sermón del Monte en sus lecturas personales, o que le toque enseñarlo, o lo lleguemos a predicar otra vez en la iglesia, no sabemos qué planes tiene Dios, servirá, porque la verdad que Dios va poniendo en nuestra vida es un fundamento permanente. Entonces, gracias a Dios por ello. Hemos llegado en nuestro estudio del Sermón del Monte a Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo 6, versículo 19. Y les invito a que busquen este texto en sus Biblias.
Y al llegar ustedes a ese texto, nuevamente me gozo en lo apropiado de los cantos ahorita, antes del mensaje, para preparar nuestro corazón, para meditar en esto, hablando de la suficiencia de Cristo para nosotros. Tu amor es suficiente, tu amor es todo para mí. Y luego el canto que habla de que el Señor es nuestro tesoro. Entonces, es como un extracto del significado de esta porción que vamos a leer. Ténganlo en mente al estar leyendo esta porción de la palabra de Dios. Mateo 6, y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el final del capítulo. ¿Okay? Mateo 6, 19 al final. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Voy a volver a leer ese versículo. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias porque nos permites la lectura de tu palabra. Señor, haz resonar tu corazón a través de estas palabras que hemos leído en nuestra mente y en nuestro corazón, para pensar y para creer y para querer aquello que tú deseas.
Gracias por esta porción de tu palabra. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y trabaja como solo tú lo puedes hacer. Padre, si tú no nos enseñas, no hemos aprendido nada con un valor eterno. Queremos, Padre, el pan que a vida eterna permanece. Danos, Señor, este pan que necesitamos de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues es un gran pasaje. Recordemos primero quién lo dijo. Cada vez que encontramos estas expresiones que nos traen a reflexionar sobre nuestras vidas, sobre lo que nos motiva, como estuvimos aprendiendo en los mensajes anteriores, tenemos que recordar que el que nos está dando estas instrucciones, nos está dando estas, pues sí son recomendaciones, pero más que eso, cosas que deben ser nuestra experiencia, es nadie menos que el Señor Jesucristo. Como habrán notado en nuestra lectura, ha pasado nuestro Señor Jesucristo de describir el corazón que debemos de tener al llevar a cabo aquellas cosas que pertenecen a nuestro desarrollar nuestra vida con Dios, nuestro practicar en forma especial la piedad. Habló el Señor sobre nuestro dar, bajo el título de limosna, nuestra ayuda a nuestros semejantes, nuestro orar, el ir ante Dios, cómo, con qué, la perspectiva correcta, nuestro ayunar, aquellas cosas necesarias para nuestra búsqueda de Dios, las disciplinas cristianas, todas ellas. Por supuesto que no es una lista exhaustiva esas tres, pero sí eran las tres más notorias en el tiempo de Cristo y que estaban siendo más abusadas por los líderes religiosos que debieron de haber sabido mejor. Eso es algo muy importante. Ellos debieron de haber sabido mejor lo que Dios quería. Las correcciones que hace Cristo a lo que describe Él como su hipocresía. Esas correcciones vienen del mismo espíritu de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, de donde ellos tomaban sus prácticas religiosas. Y aprendíamos en el mensaje que la motivación es crucial, que si no es por amor a Dios y a Dios sobre todo, todas esas cosas son obras hipócritas. Podríamos ponerle entre comillas, obras de justicia, entre comillas, hipócritas. No agradaban a Dios. Y al estar estudiando, nos dimos cuenta que hay un elemento o más de todo aquello que el Señor corregía a los líderes religiosos de su día en cada uno de nosotros. La pecaminosidad está presente aún ahora en nosotros, los hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo por creer en el Señor Jesucristo. Y por supuesto que este sermón del reino, este sermón del monte, estas enseñanzas tienen su dedicatoria para los hijos de Dios nacidos de nuevo por la fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Es lo que debe describirnos y es lo que debemos buscar practicar.
Pues ahora pasa de esa área de la vida nuestro Señor. Y acabamos de leer que hay una descripción de nuestra actitud. Y voy a usar este término, hacia las cosas del mundo. No necesariamente cosas que en sí son malas, pero que también al no tener el lugar y la perspectiva que Dios quiere que tengan, se vuelven ofensivas dentro del reino de Dios. Nuevamente, nuestro Señor es quien puede discernir perfectamente. Así lo dice el libro de Hebreos. Nosotros ante Dios, dice Hebreos, estamos abiertos y desnudos ante aquel que tenemos que dar cuenta. Él puede discernir nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Entonces, cuando el Señor nos muestra que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por una motivación incorrecta, y yo espero que haya sido así. O sea, Dios a mí en el transcurso de estos mensajes me sigue hablando. Y hay cosas que necesito decir, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque pues la carne está presente y hay que hacerlo morir, y porque tenemos todavía esa tendencia, pero podemos vencer. Pero para vencer tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios toca alguna de estas motivaciones en nuestra vida, debemos de llevarla a Dios. Estas motivaciones incorrectas. Y pedirle, Señor, ayúdame. No decir, bueno, yo sé que yo no soy el único. Yo sé que hay muchos igual. Y pues bueno, pues ahí la llevamos. No, hermanos. Si nuestro punto de comparación es con los demás, pues siempre vamos a encontrar a alguien con quien compararnos. Pero el punto de referencia es Cristo, hermanos. Él es la medida. Él quiere que seamos como Él. Ahora, en esta sección pasa a ver estas cosas del mundo. Cosas que llama riquezas, cosas que también va a llamar alimento, vestido. La perspectiva de la vida en este mundo. Quizá podríamos decir que salimos de nuestro closet de oración, ese lugar apartado donde había que ir, donde nadie nos veía cuando estábamos aprendiendo a orar. Quizá hemos ya pasado por el momento de compartir de lo que Dios nos ha dado con los necesitados. Quizá hemos pasado por ese momento de buscar suprimir todo anhelo carnal por estar en una mayor comunión con Dios y aprender más de Él. Pero el Señor Jesucristo, al igual que nosotros, caminaba en el mundo. Él no vivía en una especie de burbuja religiosa. Él andaba en las plazas. Tenemos que entender que seguramente en los años antes de empezar su ministerio, Él trabajó con sus manos como artesano en esa parte de Israel, usando aquellas capacidades que probablemente había aprendido de su padre terrenal. Él sabía lo que era el jornal de un día. Él sabía lo que era ganar el pan. Él sabía lo que costaba una túnica.
Nuestro Señor está hablando a un grupo de personas. No eran los religiosos de la nación, aunque quizá tenían sus representantes. Pero la gran mayoría de esta multitud que estaba escuchando al Señor eran gente, como hemos estado repitiendo en nuestras explicaciones del trasfondo social y económico del tiempo de Jesús. Muchos de ellos eran personas que vivían al día. Muchos en verdad dependían de la cosecha de sus tierras y administrar esa cosecha hasta el otro año cuando hubiese una nueva cosecha. Tenían que usar sus graneros, si no se morían de hambre. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús aquí? Dice en el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra. Usa la palabra tesoros. ¿Qué clase de tesoros debemos de tener? Porque les quiero decir, todos tendremos tesoros. Vean cómo dice el versículo 21, porque donde esté, no dice si está o donde tal vez estará, no, donde esté, de que va a haber tesoros en nuestra vida, las va a haber, no las va a haber, las hay, ya. Nos está enseñando Cristo la perspectiva de aquello apreciado para nuestras vidas. Nos está enseñando la perspectiva que implica toda nuestra vida. ¿Ok? Ya salimos, como dije, de las paredes de la iglesia, de las áreas ministeriales, de las paredes de nuestros devocionales personales. Estamos ahora en la vida cotidiana y ahí, dice Cristo, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Te recomiendo, te animo, te reto, te mando. Que tu tesoro no esté aquí. ¿Por qué? Porque los tesoros de aquí no duran. No duran, amados hermanos. No duran. Usa una descripción nuestro Señor, la polilla. Yo creo que casi todos conocemos la polilla, conocemos diferentes tipos de polilla. No sé si logren ver este púlpito, yo creo que sí lo ven ahí en la transmisión. Es un púlpito de una madera que se llama xochicuahue. Es una madera de aquí, de esta región, en el sur, centro de México. Es muy hermosa, pero tiene una característica. Y es que es resistente a la polilla. Pero ¿saben qué? Hasta el xochicuauhil, el mejor xochicuauhil, en tiempo, con humedad, empieza a destruirse. La polilla que a veces encontramos en nuestra ropa. A veces tenemos algo que nos gusta mucho usar para algún evento y lo sacamos del lugar donde lo tenemos guardado solo para darnos cuenta que tiene unos cortecitos. ¿Y ahora quién le hizo esos cortes a mi camisa o a mi saco? Y ya sale volando la palomita. Ah, ya sé quién fue.
la polilla. Y siempre les gusta ir a lo que más nos gusta a nosotros. ¿Quién sabe por qué? La camisa o el vestido que más nos gusta, ese es el que también más les gusta. O sea, como que estamos en la misma sintonía. La polilla y el orín. La palabra orín no es muy familiar para nosotros, pero significa óxido, corrosión, ¿sí? Corrompen. O sea, las cosas materiales, todas, con el uso y el tiempo, se deshacen. Esa es la característica de las cosas materiales. Y si no, dice el Señor, si no se los acaba la polilla, si no se los acaba el óxido, el orín, pues entonces se lo roban. Las casas en tiempos de Jesús, muchos eran de piedras, ¿sí? Pero habían también muchas hechas de barro. Una de las palabras que piensan aquí en cuanto a la actividad de los ladrones, bueno, también lo conlleva el español, la palabra minar, significa hacer una mina, o sea, hacen una mina en tu pared y sacan tu tesoro. Pensabas que estaba bien seguro. Las cosas de este mundo son temporales, hermanos. Por supuesto que las circunstancias de hoy son diferentes que en las de tiempo de Jesús, pero algunos sabemos lo que es vivir una devaluación de la moneda. De repente la mitad de lo que tenías ya no está. ¿Por qué? Porque tu dinero ya vale la mitad de lo que valía. O se pasan algunas otras legislaciones y tu participación con el gobierno es mayor y otra parte de lo que tú tenías ya no está. O lo invertiste en una caja, no de cartón, una caja de esas como bancos, y de repente sale la noticia que ya no está. Quisiera que esto fuera imaginario, pero cada una de las cosas que les estoy mencionando son realidades, son cuestiones históricas y de hace muy poco tiempo. Las cosas temporales, hermanos. Los tesoros temporales son cosas perecederas, son cosas perdibles. Debemos de recordarlo, debemos de entenderlo, debemos de ver que si nuestra vida está dedicada a ello, nos va a pasar lo del predicador en Eclesiastés. Él había juntado todos los tesoros posibles, él sabía lo que era eso. Y en conclusión, fue tan honesto como para decir lo que el hombre se rehúsa a decirse casi siempre, y es que eso es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No llena. Está hueco. Y es que como somos materiales y estamos en este mundo material, aunque ya hemos llegado a conocer a Cristo y hemos llegado a conocer las bendiciones en Dios, siempre hay esta tendencia en nosotros de apreciar o de atesorar aquello que no vamos a poder guardar. Esto se vuelve muy claro cuando
Se acerca el momento ya de nuestra partida, el momento de nuestra muerte. ¿Qué quiere hacer la persona? Pues deshacerse de todo, distribuirlo todo. Destinarlo a algo que le gusta. O usarlo todo por unos días más. No le importa. Está el ejemplo de la mujer que tocó el manto de Jesús, que había gastado todo lo que tenía por su problema de salud. ¿Qué dice Pablo en cuanto a esto? Vamos a verlo rápidamente en 1 Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a empezar en el versículo 5. Bueno, versículo 6. Primera de Timoteo 6, 6. Dice, pero gran ganancia, y está el tesoro de Pablo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Luego, ¿qué dice? Porque nada hemos traído a este mundo. ¿Cómo llegamos a este mundo? Desnudos y llorando. Más o menos así nos vamos. Nada hemos traído a este mundo y sin duda, ¿qué dice? Nada podemos sacar. Me acuerdo de dos ilustraciones que siempre cuenta mi papá en relación a esto. Y ambas tienen que ver con una familia muy adinerada de Estados Unidos de hace mucho tiempo, una de las más ricas del mundo en su día. La familia Rockefeller, grandes inversionistas en petróleo, y tuvieron algunos negocios aquí en México antes de la expropiación. Pero salió la noticia que había muerto el señor Nelson Rockefeller, y se empezaban a comentar, oye, ¿y cuánto dejó el señor Rockefeller? Y le contesta, pues todo, no se llevó nada. Él quería saber cuántos millones, ¿no? Pues dejó todo, no se pudo llevar nada. Y otro de ellos, uno de los tejanos de esa familia, también muy adinerado, cuando murió quiso que lo sepultaran en su auto de lujo, todo de oro, un Cadillac de oro. Entonces hicieron una fosota enorme y él estaba ahí todo tieso, ¿verdad? Sentado tras el volante, y lo empezaron a bajar en la fosota y estaban por ahí dos señores ahí curioseando, nada tenía que ver, y lo vieron, ¿verdad? Ahí en su Cadillac de oro, y dice el uno al otro, eso sí que es vida. No, lo contrario, estaba bien muerto. Bueno, dice Pablo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, ¿sí? de aquí, los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Luego el versículo 17. Versículo 17.
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Y aquí va algo muy importante. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son, ¿qué? Inciertas, es lo que estamos diciendo. Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿En qué tienen que poner su esperanza nuestros hermanos que tienen posesiones en este mundo? Tienen que poner su esperanza en Dios, en el Dios vivo. Versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. ¿Sí? A quien más se le da, más se le requiere. ¿Sí? Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, y vean el tesoro, atesorando para sí buen fundamento para lo por venir. ¿Sí? Que vivan para el reino, que echen mano de la vida eterna. Es lo mismo que está diciendo el Señor Jesucristo. Está poniendo en perspectiva las cosas. Las cosas de este mundo, claro, no aquellas cosas pecaminosas o acciones pecaminosas, en sí no son malas, hermanos. Pero cuando son el tesoro de nuestro corazón, son malísimas. Nos lo dice aquí. Son lazo. Llevan a la perdición, llevan a un espíritu distinto a Cristo, a codiciar. Ese pecado, al despertarse aún en el corazón de los hijos de Dios, los consume. Cristo nos está advirtiendo, nos está diciendo que nosotros necesitamos entender que las cosas terrenales son temporales, las cosas celestiales, espirituales son eternas. Eso lo diría de manera expresa el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:8. No lo vamos a buscar por razón de tiempo. Otra vez allá en Mateo capítulo 6. Dice, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Cómo? Pues todo lo que nos ha estado diciendo en este mensaje, desde el principio. Buscando las riquezas de Cristo en nosotros, buscando las virtudes de Cristo en nosotros, buscando las acciones de Cristo a través de nosotros. Dijo el Señor Jesucristo que aunque damos solo un vaso de agua, eso es para decir que no se necesitan tener riquezas para ser de bendición, pero si nuestra acción es en el amor y en el corazón de Cristo, estamos creando un tesoro en el cielo. Dice, no perderá su recompensa. Cristo nos está llamando a que vivamos nuestras vidas aquí en este mundo planeando para la eternidad. O sea, tenemos que vivir con otros ojos en este mundo. Tenemos que vivir por fe. Y lo que Dios pone en nuestras manos, entender que es una riqueza temporal que debe ser usada, administrada para la gloria de Dios y para la bendición de otros, porque llegará el día en que nada nos va a servir. De nada nos va a servir.
Hay que usarlo en el nombre de Cristo, para la gloria de Cristo. Lo está analizando más en su aspecto interno. Aquí el Señor dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Dice, si tu vida está puesta para tesoros aquí en este mundo, ¿saben qué? Su corazón no va a estar puesto en mí. Y lo va a especificar unos versículos más adelante. O es el tesoro o es Dios. Y entonces entendemos lo que dice el salmista allá en el Salmo 73. Ya entendí cuál es mi porción. Ya entendí lo que es mi tesoro, mi herencia. Mi porción es Jehová, dice el salmista. Si tu porción es Jehová, eres inmensamente rico. No hay forma de medir tu riqueza. Luego dice el Señor, la lámpara del cuerpo es el ojo. Ya nos habló de nuestros tesoros, cómo debemos de considerarlos como ciudadanos del reino. Y ahora va a hablar de nuestra perspectiva. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Aquí está poniendo el ojo como nuestra perspectiva de la vida, como aquello que determina todo lo que hacemos. Algunos opinan que es una referencia a nuestra mente, cómo procesamos todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros sabemos que para ver con nuestros ojos naturales, la vista es el resultado de la proyección de la luz a través de nuestro ojo, a través del lente de nuestro ojo, llegando a reflejarse sobre el sistema nervioso conectado en la retina del ojo. Rápidamente podemos hacer esta práctica y nos damos cuenta. Cerramos nuestros ojos por un segundo, está todo oscuro. Si lo abrimos, ya entró la luz y podemos ver todas las cosas. Hay una enfermedad muy común y que Dios nos ha permitido ayudar con esto aquí en el CI. Se llama cataratas. Y el lente por el cual pasa la luz hacia la retina está dentro del ojo. Hay un lente natural intraocular. En algunas personas, con el paso de los años, se va opacando. Le llaman opacidad del cristalino. Se recubre de depósitos, en fin. Los que conocen una escama de pescado ya fuera del pescado, saben cómo se ve opaco. Cuando está en el pescado y mojado, puedes ver el color de la piel del pescado. La quitas y es una cosa opaca. Algo parecido. El ojo. Estamos recibiendo información siempre. Pero el Señor dice que la manera en que recibimos la información va a determinar lo que hay dentro de nosotros. Fíjense, hermanos, que Dios nos ha dado el entendimiento como hijos suyos. Todo esto que estamos viendo ahorita es para hijos de Dios, O sea, lo del ojo natural es para todos, pero el ojo del que está hablando aquí el Señor es el ojo que tenemos los hijos de Dios. ¿Sí? Porque antes de ser hijos de Dios, la Biblia nos describe como ciegos. No nada más con cataratas, sino ciegos por completo. Pero aquí está hablando de nosotros como hijos de Dios,
que podemos tener una visión clara, que la luz puede entrar con toda intensidad y se describe nuestro cuerpo, nuestra persona como una casa que se llena de luz. Y en ese sentido el ojo, en la metáfora que está usando el Señor, es como una ventana. Esa ventana puede estar limpiecita y rechinando, o puede estar opaca y sucia. Y dependiendo del cual es, si dentro de la casa va a haber luz o va a haber oscuridad. Nos está diciendo el Señor que tenemos que asegurar que nuestra perspectiva de esto de los tesoros, de esto de la hipocresía religiosa, que todas estas cosas estén de acuerdo a y permitiendo mayor luz cada día en nuestras vidas. ¿Cómo va a ser eso? Pues aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Sí? Decíamos al principio, todos tenemos cosas que necesitamos arreglar. Venimos a la palabra de Dios, la luz. Vemos dónde hay que limpiar. ¿Cómo limpiamos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados, y entonces Él nos limpia de toda maldad. La verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra. La palabra, el Señor, Él es el que nos limpia. Él es el que nos permite tener la perspectiva del mundo correcta. Sí, lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo afecta nuestra visión de todo. Algunos hermanos le llaman nuestra cosmovisión. Se va aclarando. Vamos entendiendo que lo que Dios dice es verdad. Que estamos aquí por un rato, que lo que importa es el reino de Dios, que lo que importa es el Rey de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y en lo que Él nos permita servirle como súbditos, como hijos que le amamos, como sus siervos, lo buscaremos hacer motivados por amor, por todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Por el gran amor que demostró en la cruz por nosotros. Y al estar confrontados con esa palabra de nuestro Señor Jesucristo, se aclaran las cosas. Hay luz y va a afectar cómo somos y cómo vivimos. Algunas pacientes de cataratas se quedan ciegos. Y algunos que han tenido entendimiento de la verdad, la pierden. Quedan en tinieblas. Esto no significa que perdemos nuestra salvación en ninguna manera. La salvación es de Dios y es una obra completa. Pero aquellos que somos salvos, vamos haciendo firme nuestra vocación y elección, vamos entendiendo cada vez más que efectivamente es la gracia de Dios la que está trabajando en nosotros, está permitiendo que crezcamos en el conocimiento de Cristo, en la luz de Cristo, en la voluntad de Cristo. Si no hay crecimiento, no hay vida. Y aquello que parecía luz se vuelve tinieblas completas, dice este texto. Nuevamente nos encontramos ante esas definiciones descriptivas del Señor, de aquellos que son del reino y aquellos que no. Luego dice, ninguno puede servir a dos señores. Recordemos que en tiempo de Cristo los señores eran dueños. ¿Sí? No es como el jefe del trabajo, que tiene limitaciones por reglas sindicales o porque hay otras opciones. No. Aquí está hablando de dueños. Señor, señores,
para con sus esclavos, sus siervos. Ninguno puede servir a dos señores. Luego usa esta expresión semítica, vamos a llamarle así, esta forma de hablar en tiempos de Cristo, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Se parece un poquito esta expresión del Señor a la que usó cuando habló de que si alguno quiere venir en pos de Él y no aborreciera a su padre, a su madre, a sus hermanos. Sabemos que Cristo no está convocando en esos pasajes al odio de ninguna manera. Al contrario, Cristo exhorta a que sean honrados los padres y que seamos de bendición a nuestras familias. Pero el primer lugar y a quien le tenemos que dar cuenta siempre y sobre nuestras familias es al Señor. Algo pasa aquí con este tipo de lenguaje, hablando de los dos señores. No quiere decir que no puede haber dos trabajos. Simplemente está mostrando que o seremos leales a uno o vamos a ser leales al otro. Y en el contexto en el que estamos es o le vamos a ser leales a los tesoros y a la ideología de este mundo, o vamos a ser leales a Cristo y a la perspectiva de vida que Él da a través de su palabra. Esa perspectiva que leímos ahí en Timoteo, que lo expresa muy claramente el apóstol Pablo. Vuelvan a leer ese pasaje después en su casa, porque está muy claro ese texto de Primera de Timoteo 6, 5 hasta el 19. Muy claro. Tenemos que decidir. Ahora, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo y el efecto de esta palabra de Dios, podemos decir: Señor, tú eres el Señor y te quiero seguir como mi Señor. Porque podemos decir Cristo es el Señor, pero a veces pues, no vivimos como que Cristo es el Señor, ¿no? A veces vivimos sirviendo a nuestro tesoro. A veces queremos nuestro tesoro y queremos a Cristo aparte. Martin Lloyd-Jones tiene una ilustración de esto. Él dice que había un hombre que su vaca tuvo cuatas, tuvo becerras, cuatas, una blanca y una roja. Y bien contento porque había tenido cuatas, era una gran bendición. Llega a su casa y le dice a su esposa: oye, mi vida, la vaca nos dio cuatas, estoy tan contento que una de esas vacas la voy a dedicar a Dios y la otra nos la vamos a quedar. Pero no le dijo cuál, ¿verdad? Unos días después llegó bien apachurrado el esposo. Dice: ¿qué pasó, mi vida? Se murió una de las becerras. No me digas. Dice: ¿cuál? Pues la blanca. Y era la que le íbamos a dar al Señor. Se murió la becerra del Señor. Bueno, ¿Dios o las riquezas? ¿Qué es lo que Dios nos está poniendo en el corazón? Tenemos que tener cuidado. Los tesoros no solamente son dinero, pueden ser muchas cosas. Puede ser educación, puede ser familia, puede ser poder, pueden ser muchas cosas.
que en sí mismas no son malas, pero que para el Hijo de Dios, si esos son su tesoro, es el acabose. Vivimos una paradoja, hermanos. Tenemos que poner todo ante Dios siempre. Todo. Todo. Él es el Rey. Él debe ser nuestro tesoro. Y lo que Él pone en nuestras manos, tú sabes lo que Dios ha puesto en tus manos, tenerlos así y decir: Señor, haz tu voluntad. Glorifícate. Venga tu reino, como aprendimos a orar. Hágase tu voluntad. Con todo esto, porque tú eres mi tesoro. ¿Qué es tu tesoro? Ya tienes la perspectiva, tienes el ojo para ver como Cristo quiere que veas. ¿Es Él tu Señor? No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Se puede servir a Dios con las riquezas. Pero si las riquezas son tu Dios, no vas a servir a Dios. Mucho ojo. Cuidado con que se muera la becerra de Dios. Por tanto os digo, siempre que nos encontramos un por tanto, tenemos que preguntarnos por qué dice por tanto. Pues por lo que nos acaba de decir. Esta perspectiva de vida, las riquezas, el Señor de nuestra vida, por todo esto, dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Miren, aquí nadie se escapa del Señor. Puede haber que alguien diga: pues yo la verdad no tengo ningún tesoro. Sí los tenemos todos, no importa cuán abundante sea la provisión de Dios o cuán poca sea la provisión de Dios, todos tenemos nuestros tesoros, eso hay que entenderlo. Pero pasa de esa perspectiva a la perspectiva de lo necesario. Ya no lo acumulado, lo necesario. Vean. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice, ok. Tal vez tu tesoro es tu afán. Tal vez aquello que ocupa el lugar que debe de ocupar Dios y aquello que tiene nublado tu ojo, tu perspectiva de vivir en el reino de Dios es la necesidad. Las cosas básicas, alimento, vestido, vida. Y eso te consume. Tal vez tienes úlceras porque estás tensionado sobre cómo le vas a hacer en tu siguiente trabajo, tu siguiente negocio. ¿No tienes la paciencia del labrador que se describe en las Escrituras? No os afanéis por vuestra vida, dice Cristo. Aquí nos está hablando el Señor de confiar en Él. En las otras tres cosas que vimos, el tesoro, la perspectiva, el ojo y la esclavitud, nos estaba hablando en cuanto
a nuestra lealtad a Cristo en cuanto a todas esas cosas. Pero ahora está yendo un paso más allá. Está diciendo, aparte de tener esa perspectiva de buscar y de poner al Señor como nuestro tesoro, como Rey, nuestro Señor, nuestra luz, ahora nos está diciendo, tienes que confiar en mí para lo mínimo. Hermanos, la palabra de Dios nos permite entender que absolutamente todo depende de Dios. Por el aprendizaje de la palabra de Dios entendemos que Dios verdaderamente es el creador de todo lo que existe. Y que Dios es verdaderamente el sustentador de todo lo que existe, como dice Hebreos. Y que todas las cosas tienen en Él su subsistencia o su cohesión, como dice Pablo en Colosenses. El cristiano, el Hijo de Dios, sabe que su Padre Celestial es nadie menos que Dios Todopoderoso. Cristo está diciendo, no se te olvide que tu Padre es Dios. Y Él es digno de confianza. El aire que ahorita respiramos es de Dios. ¿Sí? Por supuesto que Dios en su creación ha puesto estas leyes bajo las cuales operan las cosas, pero ¿saben qué? Dios está presente, como dice ese gran himno. Vamos a postrarnos ante Él con reverencia. Vamos a vivir nuestras vidas entendiendo que nuestras vidas dependen de Dios, hermanos. Lo básico. Ya lo aprendimos en esta misma oración antes. Danos el pan de cada día. Vean, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Es un regalo de Dios. Nuestra existencia es gracias a Dios. Dice, recuerden al Dios creador. Vean sus aves en el cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Quiénes son entonces los que siembran y ciegan y recogen en graneros? Es nuestra actividad normal. Aquí Cristo no está negando la necesidad de trabajar y la responsabilidad de trabajar. Desde el principio Dios instituyó el trabajo para el hombre. Aún antes de que fuera con el sudor de su frente, Dios ya nos tenía trabajando. Es parte de nuestra vida aquí, el producir para nuestro Dios, el esforzarnos para nuestro Dios. Como ya hemos dicho, nuestro Señor Jesucristo seguramente estuvo trabajando con sus manos. El apóstol Pablo se jactaba de no ser carga para nadie trabajando con sus manos. Y cuando Cristo empezó su ministerio, sus horas de trabajo eran irreales. Horas tras horas sanando personas, atendiendo personas, escuchando personas. Cuando vienen nuestros hermanos, los médicos, para atender y que trabajan desde las 7 de la mañana hasta la 1 o 2 de la mañana del día siguiente, cada día por 3 días, y vemos su gran entrega y su gran amor para atender los más posibles, pero son 3 días. Nuestro Señor en su ministerio trabajó arduamente
No nos está diciendo aquí que no debemos de trabajar, que no debemos ser responsables. La palabra de Dios dice que los padres deben de proveer para sus hijos. Dice la palabra que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. No está diciendo eso. Ahí va implicado al comparar a las aves con nosotros, que sí sembramos y segamos y recogemos. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Está diciendo, sí. Las aves, Dios las cuida, como dice ese hermoso himno. Dios también nos cuida en todo aquello que hacemos. Por lo tanto, no debemos de afanarnos, no volvernos irresponsables, pero ocuparnos. Dice el apóstol, habiendo hecho todo, estar firmes. Los hermanos puritanos del siglo pasado, amorosos de Dios, entregados a Dios, por su disciplina personal cristiana y su arduo trabajo, llegaron a ser personas prominentemente acaudaladas. Por supuesto que sus recursos todos los usaban para la propagación del evangelio, de ahí los grandes lanzamientos misioneros del siglo pasado. Pero estas personas, por su disciplina, dedicación, educación, todo puesto para la gloria de Dios, marcaron una generación como no había habido una antes, y yo creo que ya no la vamos a volver a ver. No está llamando a ser irresponsables, está llamando a confiar en Dios en la tarea del reino que Él nos dé para hacer, la que sea. Sabiendo que si Él llama, Él va a proveer, pero Dios no llama a nadie a ser un flojo o a ser un irresponsable. El apóstol Pablo eso lo dice bien claro allá en Tesalonicenses, que el que no trabaja, no le den de comer. Se oye duro, pero los hijos de Dios son esforzados. Debemos de ser disciplinados. Debemos de buscar que nuestros actos, nuestros trabajos den gloria a Dios. En el lugar donde trabajas, deben saber que vas a hacer las cosas bien porque eres cristiano, que eres diligente, que eres responsable, que no estás poniendo excusas, que aguantas la crítica. ¿Por qué? Porque tienes otro Señor arriba de los que se ven aquí, el Señor Jesucristo, y a Él lo quieres agradar. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pues es una pregunta retórica. Por supuesto, ustedes son los hijos de Dios. Las aves son la creación de Dios. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esta expresión se hace es un poco difícil de entender, que cómo podemos nosotros crecer unos 30 centímetros. La respuesta es, pues no vamos a poder crecer así. Pero la mayoría de nuestros hermanos que estudian el lenguaje original de esta frase dicen que no se refiere a la estatura del cuerpo, sino a la largura de la vida. Que por más que nos esforcemos, no vamos a vivir más del tiempo que Dios tiene para nuestras vidas, pero tampoco menos. Nuestras vidas están en las manos de Dios. ¿Cuántas veces entran dos pacientes al hospital con la misma enfermedad, reciben el mismo tratamiento y uno sale y el otro no?
Tenemos que entender, y también nuestros hermanos médicos seguramente lo entienden, que Dios está en control. Y como hijos podemos confiar en Dios. Como hijos debemos confiar plenamente en nuestro Dios. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. ¿Quiénes trabajan e hilan? Ahí está la respuesta, ahí va con la descripción. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Salomón era famoso por su gran riqueza, por sus tesoros. Pero les recuerdo que al principio Salomón no buscó tesoros, ¿se acuerdan? Cuando Dios le puso, ¿qué quieres? Pidió hacer su voluntad. Después lo echó a perder, pero ahí vemos un principio muy importante. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, pues todos sabemos lo que es el rozo y ¿cómo se llama? La quema y el rozo, algo así, ya se me olvida el nombre técnico, pero que se practica en muchos lugares. Machetea, se prende fuego, se acaba rápido, se vuelve ceniza. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí está el problema. Vivir por fe en lo que estemos. Si eres un panadero, por fe. Si eres un mecánico, si eres un maestro, si eres un doctor, si eres alguien que limpia carros, si eres alguien que construye, si eres alguien que siembra, lo que hagamos, lo que Dios haya puesto en nuestras manos para hacerlo de corazón, pero creyendo en Dios. No afanándonos, no despreocupándonos. Ambas cosas son malas. O sea, aquel que dice, no, pues ya dice aquí Cristo que pues no hay que hacer nada, Él nos va a dar de comer como a las aves, no hay que hacer nada. Pablo ya nos dijo, eso no es lo que estaba enseñando el Señor. Por otro lado, el que se está consumiendo por su trabajo, por sus ocupaciones, pues no está confiando en Dios, está pecando. Uno peca de presunción y el otro peca de falta de confianza. Dios es en quien debe estar nuestra fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Esta frase significa los que no conocen a Dios, para eso viven. Aquí la palabra gentiles se traduce también paganos, los no creyentes. Eso es el todo de su vida. Su trabajo, su comida, su vestido y las cosas que se desarrollan de ahí. Nuestra vida, hermanos, es para Dios. Nuestra vida ahora es para el futuro. No debemos de vivir afanados, preocupados, consumidos por estas cosas. ¿Por qué? Porque sabemos lo que dice aquí Cristo. Nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amados hermanos, ¿cuántos testimonios hay de hijos de Dios que salen buscando trabajar, buscando proveer para su familia, y que Dios en esa búsqueda asombrosamente provee fielmente para ellos? Dios es fiel y Dios es un buen Padre.
Dice el Señor, así que, o más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vivir para el Rey, dice. Vivan para el Rey. Todo esto demás se va a ir arreglando, van a ver. Sean diligentes, sean responsables, sean esforzados, siempre con la fe puesta en Dios, puesto en el Rey, confiando en el Rey, en todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos, dice el apóstol Pablo, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas os serán añadidas. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana. Después de haber dicho todo esto, casi veo al Señor sonriendo un poquito y diciendo, ya sé que sí hay algunas preocupaciones. Ya les dije cómo enfrentarlas. Confíen en el Señor. Dejen el mañana para Dios. Consejo espiritual, consejo práctico y al final, con ese amor que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo, ánimo, consuelo. Nuestro Señor es un gran maestro, pero es un gran amigo que nos consuela. Dice, sí, ya sé que hay afán, ya sé que acabas de pasar por algo bien grueso. Créeme. Pero mañana yo lo tengo, dice el Señor. Está en mis manos. Confía en mí. La actitud lo determina todo como cristianos. ¿Qué significan estas cosas para nosotros? El hermano Matthew Henry, que es un gran maestro, amaba al Señor, decía, después de que lo robaron, Matthew Henry vivió en los años 1600. Le robaron y cuando regresó a su casa anotó estas palabras en su diario. Dice, Señor, te doy gracias porque nunca me habían robado antes. Y aunque tomaron mi dinero, no me quitaron la vida. Y que aunque se llevaron todo lo que yo tenía, no era mucho. Pero especialmente te doy gracias porque yo fui a quien robaron y no era yo el que robaba. Yo fui el que fue robado y no era yo el que robaba. Este hombre servía a Dios. Su tesoro era Dios. Su perspectiva era una perspectiva con la luz de la palabra de Dios. Su Señor era el Señor. Confiaba en la provisión de Dios, la fidelidad de Dios. Esto es algo que solamente lo podemos entender y debemos de entender los que ya conocemos a Cristo. Aquellos que hoy nos escuchan pueden estar escuchando todo esto y se les puede hacer rarísimo. Queremos decirle que el que nos está diciendo estas palabras fue expuesto a todas las circunstancias a las que estamos expuestos nosotros. Tesoros, necesidad de pan, honores, señores, y en todas estas cosas que eran para él pruebas o llamadas tentaciones de nuestro Señor valientemente y dejándonos un hermoso, precioso ejemplo, triunfó en todas ellas. Tomándose de la mano de su Padre, confiando en Dios, ni siquiera usando su propio poder para resolver estas situaciones, sino como tú y yo, confiando y siendo leal
a su Padre. Que Dios nos dé esa gracia y que aquellos que aún no le conocen puedan pronto estar confesando a Cristo como su Rey, como su Señor, como creyendo en Él de todo corazón, arrepintiéndote de tus pecados y dejando tu vida por completo en las manos de Dios. Que el Señor les bendiga.